Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente aquí en Psicología sin Barreras para una nueva charla, una nueva entrega de un tema de contenido psicológico, de temas de la experiencia y de la vida humana. Bueno, hoy vamos a hablar del estrés, del dolor, del sufrimiento, ¿sí? Y vamos a hacer un recorrido interesante para ejemplificar estos momentos de dolor en la vida, ¿sí? Y lo que a veces suele suceder. ¿No les ha pasado en algún momento de su historia que a veces no es tanto el dolor puntual que tuvieron que vivir lo que los hizo sufrir, sino lo que la mente entra a repetir de ese suceso, el recuerdo persistente de algo que nos pasó? ¿Sí? El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. De esto vamos a hablar hoy. Pero les voy a pedir, si todavía no lo hicieron, que se suscriban a mi canal Psicología sin Barreras. Soy Patricia Castro, psicóloga, y que activen la campanita de notificaciones para recibir más contenidos. Y ahora sí, vamos a comenzar por esa frase: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, que fue atribuida a Buda, ¿sí? Pero en realidad no es una cita textual de Buda. Les cuento. En el texto del Salata Sutta, Buda hace uno de sus textos canónicos de sus enseñanzas centrales y toma la metáfora de las dos flechas. ¿Qué dice Buda? Dice que la primer flecha que nos impacta es inevitable, configura el dolor, es decir, aquello que vivimos que nos hace daño, una pérdida, un duelo, una mudanza, un despido laboral, ¿sí? Aquellos que nos implica dolor. De eso no zafamos, eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar la segunda flecha, el qué hacemos con ese dolor, si lo transformamos en un dolor crónico, en un estrés crónico, ¿sí? En sufrimiento. Por eso dice el refrán que el sufrimiento es opcional. Esa segunda flecha puede ser evitada, ¿sí? Bueno, Buda nos da la enseñanza con esta metáfora, pero son otros autores contemporáneos los que arman la cita, la frase, ¿sí? Tales como Murakami, que es un escritor japonés, premio Nobel, o Sylvia Boorstein, que es una psicoterapeuta y maestra espiritual budista, y también Jack Kornfield, maestro budista de Estados Unidos. Ellos al mundo contemporáneo toman esta enseñanza de Buda y queda como si la cita fuera de Buda, pero no lo es. Es a partir de esta alegoría de las dos flechas que ellos traen al mundo contemporáneo esta frase del dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿sí? Y desde la psicología, ¿qué podemos interpretar? ¿Cómo podemos ver esta frase? Bueno, el dolor es un momento de impacto, un estímulo externo que nos sucede en la vida, que nos trae un dolor, y esto es realmente inevitable. Ese dolor nos provoca, lo relacionamos con el estrés agudo, una muerte de un ser querido, una enfermedad, un diagnóstico desafortunado, una mudanza no deseada, ¿sí? O un despido laboral, entre otras situaciones, una discusión, una pelea con un amigo, algo que realmente impacta en el yo, en la psiquis, genera un estrés agudo, un aumento de tensión del el umbral de tensión, ¿sí? Este aumento de tensión va a generar ansiedad, va a generar
angustia, llanto, dolor, ¿sí? Pero un estrés que es más bien leve y breve. Ahora, ¿cómo la mente interpreta este momento angustioso, este momento de dolor? Es el problema cuando se puede transformar en un sufrimiento. Por ejemplo, si en la mente, a través de una muerte, empieza a instalarse el pensamiento, esto no lo voy a superar, no voy a poder vivir sin esta persona, o bien se instala ante una separación, esto no lo puedo superar, no puedo vivir solo, no puedo vivir sola, o ante una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenga un diagnóstico, por ejemplo, un cáncer, y esto lo lleve directamente a la idea de me voy a morir, empieza así a instaurarse una interpretación falsa, ¿sí? Porque estos hechos no son probables, es un pensamiento sesgado, distorsionado, es un pensamiento negativo, intrusivo, ¿sí? Que va a perdurar más de lo posible y de lo esperable. Entonces, yo empiezo a estar acostumbrándome a una idea del no poder y esto se transforma, ¿sí?, en un sufrimiento. Por eso dice que es opcional. Esta segunda flecha, diría Buda, la podemos evitar si empezamos a trabajar el dolor, a aceptarlo y también a poder transformar esa experiencia. Pero de esto vamos a hablar un poquito después. El estrés es una capacidad adaptativa, una respuesta adaptativa frente al impacto de una posible amenaza vivenciada por la mente y por el cuerpo, porque cuerpo y mente, recuerden que son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Están sus raíces, las raíces de la mente, consciente, inconsciente, se hunden en lo orgánico, ¿sí? Y forman una unión indisoluble. Entonces, este estrés es una respuesta adaptativa, un aumento de tensión para lo que el organismo considera una amenaza. Por ejemplo, el hambre, ¿sí? Por ejemplo, la sed, la supervivencia cotidiana, el estrés, digamos, normal frente a lo que tengo que hacer en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y hay una leve tensión para que, se pueda desarrollar el tema de la mejor manera y de una manera comprensible. Esto configura un estrés, pero frente a un umbral normal que cada uno tiene de tensión emocional. Ahora, el estrés agudo es ese dolor inevitable. Este estrés agudo es cuando sobrepasa este umbral y realmente la situación nos impacta, ¿sí? Y entonces tengo que elevo un poquito la ansiedad, me siento acelerado, tengo taquicardias frente al suceso, ¿sí? Pero esto según los manuales psicológicos y psiquiátricos puede durar, es una experiencia breve que dura entre 3 días y un mes, más o menos, ¿sí? Cada ser humano es único, irrepetible, diferente y lo va a vivenciar de distintas formas. Ahora, ¿cuándo se convierte en estrés crónico? Cuando la lectura que yo hago de la situación me pone en un plano de saturación y de elevación de tensión emocional y no la suelto, sino que esto hago una costumbre de la manera de mirar lo que me pasó, ¿sí? Es decir, considero esta situación y mi estrés que me causa un dolor del cual siento e interpreto que no voy a salir. Pero esto sí es opcional. El estrés crónico tiene síntomas prolongados y deficitarios frente a los del estrés agudo. ¿Por qué? Porque se entra en un cansancio crónico, agotamiento,
trastornos físicos como la gastritis, como las contracturas, el hecho de estar totalmente contracturado, dolor prolongado, saturación del nerviosismo, irritabilidad, ¿sí? Aumento de respuesta, estar hipersensible, alteraciones anímicas y alteraciones cognitivas, fallas de concentración, susceptibilidad, estar en multiatención, ¿sí? Para no atender a nada, estoy en una multiatención, aceleración y taquicardia, pero bastante crónica, problemas de presión arterial, que ya se empiezan a hacer crónicos. Bueno, todo esto es el sufrimiento opcional, el estrés crónico, ¿sí? Bueno, les voy a dar un ejemplo, varios ejemplos, que algunos voy a leer, discúlpenme, porque son datos que están tomados de libros antiquísimos. Vamos a recurrir para ejemplificar el estrés agudo, el dolor inevitable y el estrés crónico, sufrimiento opcional, con personajes bíblicos y héroes míticos, ¿sí? Bueno, el primer personaje al que apelamos para mostrar el funcionamiento, dolor agudo, sufrimiento, y cómo rompe este sufrimiento, cómo supera el sufrimiento, vamos al personaje de Job, bíblico. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, encontramos los capítulos del 1 al 42, la historia de Job. ¿Qué pasa con Job? Job es un hombre que tiene un dolor agudo, un estrés agudo importante, pierde todo, sufre pérdidas, pierde a sus hijos, pierde su salud, pierde básicamente todo, pierde económicamente también, ¿sí? Entonces, ese es el impacto, ¿no?, de la pérdida, lo que lo hace sufrir. Pero entra en un sufrimiento crónico cuando su mente, cuando él empieza a rumiar, empieza a tener largas discusiones con Dios, exigiendo la explicación del porqué de la pérdida, exigiendo que se expliquen todos los misterios, ¿sí? Y entra en una discusión constante, irritable, en la cual no encuentra paz. ¿Cuándo Job recupera su paz? ¿Cuándo rompe ese estrés crónico? ¿Cuándo afronta? ¿Cuándo suelta? Cuando empieza a aceptar la pérdida y empieza a aceptar que no tiene que pedir explicaciones totales, no tener la razón total de los misterios de la vida, ¿sí? Ahí empieza a entender verdaderamente, y esto genera una aceptación y la vuelta a la paz interior. Esto me lleva a una cita de Lacan, cuando está trabajando Edipo en Colonna, que Edipo dice, en una posición parecida, rompe con su estrés crónico. Recordemos que Edipo se arranca los ojos luego de haber consumado sexo con su madre y matado a su padre, huyendo del oráculo, y dice Lacan que Edipo en Colonna dice, solo ahora que nada soy, solo ahora me convierto en hombre. Bueno, esta es la forma de aceptar, del ser humano que acepta. Entonces Job, de la misma manera, acepta sus pérdidas, entra en paz con Dios, entra a conciliar, esa palabra la vamos a repetir, a conciliar, a unificar su paz, su espíritu con su esencia. Bien, vamos ahora a otro ejemplo que nos trae la Biblia, y es el ejemplo de Jonás. Jonás está en el libro del Antiguo Testamento, en los proféticos, ¿sí?, en los profetas menores. Está dentro de los libros sapienciales y los libros poéticos,
¿sí? Y la historia de Jonás es la historia de el ser humano que huye de su misión. Dios le encomienda una misión, ¿sí? Anda a la ciudad de Nínive, ciudad de un otro religioso diferente, tiene que ir y hacer y profetizar. Jonás huye de esta misión, escapa, evade, siente un intenso estrés agudo, un dolor que no puede evitar, que siente miedo. Esto convoca este dolor inevitable. ¿Y qué hace frente al miedo? Huye. Tiene, ¿no? Si lo analizamos a Jonás, decimos una defensa contrafóbica. Se va, toma un barco en este escape y en este barco pretende huir, ¿no? Frente a esto, Dios se enoja, envía la tormenta, y cuando los marineros ven que esta tormenta que están afrontando es por Jonás, lo empujan al mar. Y en el mar, saben ustedes la leyenda bíblica, se lo traga un pez. ¿Esto qué simboliza? Simboliza que frente al escape, Jonás vive su tormenta interior, su tormenta interna, se encierra en esa tormenta. El pez, el barco, la tormenta son símbolos de su propio encierro emocional en su dolor, sufrimiento opcional, estrés crónico, ¿no? Sufrimiento eterno, encerrado emocionalmente en sí mismo. Es más, Jonás representa al ser humano que huye de su llamado interior, ¿sí? Es escapar del acto heroico del sí mismo. Entonces, es el ego que huye. Jonás, simbólicamente, cuando corta su sufrimiento, acepta el desafío y va a profetizar a Nínive, es el momento en que luego vuelve la calma. El mar que calma es momento es digamos, una alegoría de cortar su estrés crónico y decidir hacerse cargo de este llamado e ir a profetizar. Luego también se enoja porque él espera una recompensa, pero Dios no castiga a la ciudad de Nínive y él esperaba el castigo de esa ciudad y se enoja. Cuando solamente entiende y comprende la magnificencia de Dios, es cuando él puede conciliar. Nuevamente la conciliación, ¿sí?, va a llevar al camino de la unificación de esencia y espíritu. Recordemos que la psique griega es el alma, ¿no? Entonces la psicología sería una ciencia del alma, según la etimología de psicología. Bueno, y ahora finalmente vamos a ir a Prometeo, un titán griego de la mitología griega. Prometeo, el previsor o el que se anticipa al pensar, esto es lo que significa Prometeo, es un titán, hijo del titán Jápeto y de la Oceánide Clímene, ¿sí?, que tiene un acto heroico. Vamos a ver que en esta historia es que este héroe, este titán, héroe de la humanidad, benefactor de la humanidad, no logra superar su estrés crónico, salvo a expensa de una ayuda externa. Vamos a la historia. Prometeo, entonces, era un titán. Los titanes míticamente son anteriores a los dioses del Olimpo. Zeus decide no ayudar tecnológicamente a la humanidad, que está enojado, y no va a darle el fuego. El fuego representa el símbolo del avance tecnológico, de la supervivencia, es la luz. Bueno, decide no darlo. Entonces Prometeo, en un acto heroico para ayudar a la humanidad, roba el fuego de Zeus, que estaba guardado en el Olimpo, y lo entrega a los humanos. Es el héroe civilizador por excelencia, pero es castigado. El castigo en el físico, ¿sí?, es el tormento eterno
impuesto por Zeus por haber robado el fuego, configura este dolor, configura este momento de dolor inevitable. Pero luego, ¿qué hace Prometeo? No renuncia a su acto. No, su orgullo hace que perpetúe el tormento y se transforma en un estrés crónico. Perpetúa su dolor, transformándolo en dolor eterno. Entonces, Prometeo no hace ningún movimiento para superar este estrés crónico, este sufrimiento opcional. Prometeo es orgulloso. Prometeo se identifica con este castigo y hace de su identidad la rebeldía. No va a pedir ayuda, no va a pedir perdón, no va a pedir disculpas por el acto heroico cometido. ¿Sí? Entonces se instaura, se acomoda en ese lugar de tormento. O sea, si él hubiera resignificado la acción que tuvo de robar, ¿sí? Por más que fue para ayudar a otros, robar, hubiera pedido clemencia, hubiera pedido perdón, quizás algo de su dolor se hubiera mitigado y se hubiera liberado, pero no lo hace. ¿Qué hace? Él busca triunfar con su tormento. Erige este dolor como quien muere en sus ideales, ¿sí? Es esa figura que muere con su ideal. Este tormento lo lleva como triunfo, como cruz que carga, pero triunfal con esa cruz pesada. Bueno, ¿cómo viene la liberación? Porque después es perdonado, es liberado por Heracles, ¿sí? Heracles es quien lo libera de ese tormento. Una ayuda externa. A veces pasa, mis queridos amigos, que tenemos un sufrimiento y a veces hay un cambio de ciclo y de repente despertamos, nos renovamos, ya no tenemos esas pesadillas, ya no arrastramos ese dolor, ya no rumiamos en nuestra cabeza esos recuerdos, los flashbacks del dolor que tuvimos, del momento de la desaparición de un ser querido, por ejemplo, por decirlo más extremos, de una mudanza que nos traumó. Y de repente sentimos que todo terminó. Corte de ciclo, cambio de ciclo. Heracles hace que se entre en otro ciclo heroico y libera a Prometeo. Este es el ejemplo de que a veces no podemos solos con el sufrimiento y hay que pedir ayuda. Y a veces la ayuda viene sin pedirla, viene de afuera, con una oportunidad de cambio, con un guía, un amigo, alguien que tiende la mano, alguien que nos hace ver que estamos instalados en el sufrimiento. Entonces, en el caso de Prometeo no supera el estrés por sí mismo, sino que viene una ayuda externa a hacer un corte de ciclo. Esto se terminó y empiezo a sentirme bien, a salir de ese estado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestran estas tres historias? Que nuestros dolores tenemos que afrontarlos, aceptar el suceso, ¿sí? Pero sentirlos, ¿sí? Dejarnos estar un poquitito en ese dolor hasta que pasa solo, ¿sí? El clave ejemplo es el duelo. El duelo es un estado donde yo tengo, por ejemplo, que permitirme recordar, permitirme sentir, permitir el fluir de la emoción, porque solo se va cuando empiezo a aceptar la muerte del otro. Entonces, aceptar, afrontar, soltar, ¿sí? Ese dolor es evitar la segunda flecha. A veces nos manejamos como estos personajes que acabo de citar, porque frente al dolor a veces huimos como Jonás. A veces
entramos a discutir y a enojarnos con Dios. ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo este dolor? Es injusto. Y empiezo una discusión eterna con Dios. Y otras veces necesito que algo pase para sacarme de esta identificación al dolor, de esta identificación al sufrimiento. Es cuando decimos los psicólogos, estás cómodo, estás acostumbrado, sufrís, pero hay ya cierto goce con el sufrimiento. En el caso de Prometeo fue el triunfo. Yo sufro pero triunfo. No me doblego frente a la autoridad, ¿sí? Desafío la ley, soy rebelde y sufro pero muero en las mías. Bueno, hay una ayuda externa. Puede ser un amigo, la terapia, un cambio de ciclo, ¿sí? De repente un día me levanto, veo el sol, respiro y empiezo un proceso de salir del sufrimiento, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes vean que realmente el dolor es inevitable, lo tengo que trabajar, lo tengo que aceptar, ¿sí? Algo tengo que hacer con este dolor, pero les sugiero que ustedes se empiecen a hacer su esencia, a que el ego no lleve al sufrimiento, que la sombra disociada del ego, ¿sí? Del yo, no los instale en un sufrimiento. Esto no lo puedo, esto de acá no salgo. El sesgo del pensamiento negativo instalado en la mente, ¿sí? Y de repente recordemos que lo inevitable hay que pasarlo, hay que aceptarlo, hay que afrontarlo, transformarlo. El dolor es inevitable, pero ¿cómo respondemos a él? ¿Sí? Es una respuesta de lo más profundo de nuestra esencia. Si vamos por el camino de el aprender del dolor, de transformarlo, de que me haga crecer, ¿sí? De aprender a superar, me habré conciliado con la vida, habré unificado mi ser, mi sombra y mi ego juntos empiezan a unificar y a ser el sí mismo, la propia esencia, según Jung, ¿no? Esto en otros términos sería a reconciliar mi espíritu a nivel universal, ¿no? Si nos vamos a la psicología holística. Y si vamos al psicoanálisis sería hacer consciente lo inconsciente, la unificación. Que esto que estaba ahí molestando, generando sufrimiento, dolor, cansancio, agotamiento, estrés crónico, pueda unificarse a la conciencia, aprender de ello y poder empezar a mirar nuevamente en mi propia vida, ¿sí? Resignificar mi historia y volver a proyectar. Bueno, espero que este video los ayude y que me comenten cómo han transitado en su historia los dolores inevitables y si alguna vez se afianzaron en el sufrimiento por más tiempo del que su umbral de dolor se los permiten. Si se afianzaron ahí y lo más importante, cómo pudieron salir de la situación o a qué recurrieron. Nos vemos nuevamente para otra Psicología sin Barreras. Chao.